clase y también hicieron algunas anotaciones en el pizarrón y estuvo bastante dinámica la clase. Me parece bien, entonces trabajó bien con ustedes, Dalila. Sí, doctora. Qué bueno, gracias. Es que hoy tenemos un evento en el hospital, bueno, no es en el hospital, es interinstitucional, van a ir varias sedes del seguro, pero es a las 8:30 aproximadamente, por eso andamos ahorita a las carreras. Entonces, si quieren ir al ratín, va a estar bueno porque va a ser en el Teatro Rafael Solana. Nada más que nos dieron los horarios ayer hasta muy tarde, por eso no sabía bien a qué horas iba a ser. Y van a hacer exposiciones de carteles los residentes, y los residentes van a entrar en un jet party para competir entre las demás sedes. Entonces va a estar bueno, por si quieren ir al ratín, y si les es posible, porque también sé que algunos viven retirados, por eso andamos a las carreras, y ahora dije, no, pues no va a poder estar Dalila ni ningún otro de los residentes darles las clases por esa situación. Pero pues ya, dije, ahorita nos acomodamos y ya nos vamos para sus clases. Muy bien. Ya están la mayoría, ¿verdad? 3, 6, 9, 11. Excelente. Bueno. Entonces vamos a ver, de la clase pasada, ¿les quedó alguna duda en cuanto a las causas del paro, de la muerte celular? No, doctora. Es bastante bonito el tema en el sentido de que eso te ayuda a entender por qué se dan las enfermedades y qué es lo que te lleva al paro. Cuando nosotros atendemos a los pacientes en paro, no es nada más las maniobras, sino como vamos a ver ahorita, tienes que ver qué es lo que lo llevó a que el paciente falleciera. Y eso es lo interesante de la reanimación. Como tal, reanimación es una subespecialidad en medicina de urgencias, no nada más urgencias. En general tiene múltiples especialidades la especialidad como tal. Entonces, hoy, si no mal recuerdo, nos toca reanimación, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno. Ay, es que ando aquí a las carreras, terminando de arreglar unas cosas. Ok. Entonces, vamos a ver hoy lo que es la medicina, bueno, la reanimación como tal. Entonces, vamos a trabajarlo como las clases que están viendo ahorita, ya vieron que no son de un equipo expone y todos los demás nos dormimos o nos distraemos, y más que ahorita en esta clase, pues como es en línea, por la situación de lo que les comenté, se va a hacer un poquito más compleja. El tema en realidad no es tan pesado, a diferencia de los que vamos a ir viendo. Entonces, Claudia, platícame, ¿qué leíste de reanimación? Bueno, yo leí que, lo dividí por pasos. La reanimación básica, empecé. Uh-huh. Tengo que la primera parte se divide en el paso 1 y el paso 2, en donde pues aquí primero debemos valorar la escena de los riesgos, nosotros, los profesionales de la salud, y esto puede ser ya sea que haya presencia de materiales peligrosos, a un ambiente físico inestable o violencia personal. Y bueno, aquí también ya después vamos a ver la capacidad de la respuesta de estímulos nocivos, y vamos a checar si la respiración no es normal. Pues aquí primero pues tenemos que pedir ayuda antes de iniciar con las compresiones torácicas. Okay. Ya después, entonces, sí. Perdóname, Claudia. Entonces, primero, seguridad en el lugar en donde están. La reanimación es de índole prehospitalario y a nivel hospitalario. No sé en el transcurso de la vida qué es lo que decidan. Algunos estudiantes que he tenido también trabajan a nivel prehospitalario. Es que está Kevin de administrador ahorita, que están más en sala de espera, Kevin. Entonces, cuando están en lugar sobre todo prehospitalario, la reanimación primero siempre se tiene que ver la seguridad del médico.
A veces dicen que somos muy egoístas, pero Claudia, ¿por qué crees que sea importante la seguridad del médico, ya que lo estabas mencionando, o del reanimador? Pues creo que, bueno, a mí me acuerdo, bueno, cuando yo estuve en prehospitalaria, me acuerdo que una regla es que primero éramos nosotros, después nosotros y el último nosotros. ¿Por qué motivo? Entonces, no sirve de nada que nosotros nos pongamos a ayudar a alguien si corremos el peligro de, pues, de nuestra vida también. Entonces, pues es lo primordial. A ver, Kevin. Bueno, es que yo había leído respecto a, bueno, lo que menciona, que era mejor atender solo a un paciente para reanimar que atender a 2 por una zona no asegurada. Así es. Entonces era más sencillo. ¿Alguien más había levantado la mano? Betanzos. Sí, bueno, Juan. también yo creo que es importante cuidarnos a nosotros, porque a lo mejor es más importante que nosotros estemos bien para salvar a más vidas en el futuro, a Sí. mayor número. Si hay un personal de salud que está herido, lastimado, no puede atender, ese es un hecho. O si pierdes al médico o al reanimador en el proceso y fallece, pues tampoco puede reanimar. Entonces, por esa razón y motivo, siempre la prioridad es el reanimador o el médico que está realizando la reanimación. Entonces, algo que tienen que tener siempre bien en claro, y sobre todo, tristemente, debido a la alta violencia que tenemos en el país, ustedes no pueden trabajar en áreas donde exista el riesgo de ser lesionados, lastimados o hasta que los maten, ¿sí? Antes era, pues, sobre todo, y así como lo menciona Claudia, es a nivel de calle, pues tú no puedes meterte en una calle y definir que vas a atender a un lesionado cuando todavía persiste la balacera, o existe gente que te pueda lesionar. En ese caso no entras. Pero ahora a nivel hospitalario, lamentablemente, y ustedes lo han visto en las noticias, ya no nada más es la situación de que pensando que en el área de urgencias o en área hospitalaria, si está el paciente grave, pues no va a pasar nada, porque se meten ahora los del narco y resulta que pues se meten a balear o a terminar de acribillar a la persona con la que tuvieron el problema, y entonces ustedes se tienen que resguardar. En caso de siniestros como los sismos, quienes tenemos que salir, y pues sí, lamentablemente hay veces que tenemos que dejar al paciente, dependiendo de las condiciones en las que estemos, somos nosotros, porque un personal de salud lesionado o muerto no funciona para la reanimación. Por eso es la prioridad, y dentro de sus maniobras de reanimación viene la seguridad como primer punto. Primero tengo que estar seguro del área en donde estoy. Y entonces sí, como dice Claudia, tengo que verificar primero que la persona esté respirando. Si no está respirando, qué tipo de respiración tiene, y debo de palpar los pulsos. Sigues, Jocelyn. Anaí, ¿qué más? Platícanos. Bueno, yo como tal de definición de esto encontré que era una técnica para salvar las vidas y que va a ser útil en muchas situaciones de emergencia, ya sea un ataque cardíaco o algún ahogamiento en los que, bueno, la respiración y los latidos del corazón de una persona se han detenido. También hablan de la cadena de supervivencia, que va a ser esa representación gráfica que va a resumir las estrategias que se van a realizar en la asistencia a un paro cardiorrespiratorio, y se va a dividir ya sea paro cardíaco intrahospitalario o extrahospitalario, y bueno, está compuesto por 5 eslabones secuenciales interrelacionados que van a ser desarrollados tanto dentro y fuera del entorno. En el paro cardíaco intrahospitalario se va a manejar la vigilancia y prevención, también el reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencias, RCP de calidad inmediata, la desfibrilación rápida y un soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardíaco. Y en la parte extrahospitalaria va a ser el reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencias, RCP de calidad inmediata, la desfibrilación, los servicios de emergencias médico básicos y avanzadas, y el soporte vital y avanzado y los cuidados post-paro cardíaco. Sí, a nivel prehospitalario se activa el código para poder iniciar la reanimación, sobre todo cuando el paciente presenta paro.
Si ustedes están en la calle, Anaí, ¿qué es lo que haces para poder activar ese sistema de emergencia? Pues yo recuerdo que le pedías a una persona en específico, inclusive tenías que dar como una seña particular, ¿no? Si la persona traía una corbata, era de que llama al sistema de emergencias, tú que traes una corbata y regresas. ¿Qué números son los de emergencia? Ay, sí, no. Eso es bien importante, porque pues no siempre estamos en el hospital. Bueno, ya cuando entran al infierno 2, la mayor parte de su vida es el hospital, ¿no? Pero no siempre van a estar ahí. ¿Cuál es el número de emergencias, chicos? 911. El 911. Entonces tenemos que activarlo, pedirle efectivamente a alguien. Entonces van a verificar esta situación de que el paciente esté respirando y si tiene pulso o no. ¿Sale? De ahí vamos a iniciar. Christopher, ¿qué más sigue en la secuencia de reanimación? Bueno, ya después de llamar lo que es ya después de que activar los números de emergencia, pues antes de eso tenemos que checar si la persona que está en el suelo, digámoslo, tiene pulso, y si no tiene pulso podemos iniciar RCP, porque pues no podemos iniciar RCP si la persona aún tiene pulso. Y pues esa es una cosa, y bueno, desde el principio, bueno, antes de todo esto, recuerdo que primero, bueno, cuando estaba en mis clases de RCP ahí en la escuela, sí, era justamente lo que decía mi compañera Claudia, pero recuerdo que no, era una mnemotecnia de las 3 S, que era escena, seguridad y la otra no me acuerdo cuál era, escena, seguridad y situación. Entonces, pues teníamos que ver la escena, teníamos que ver si era segura y teníamos que ver la parte de situación. De igual forma, con esta parte de lo que era el COVID y todo eso, era importante tener nuestro equipo de protección personal, siempre contar con el equipo de protección personal necesario. Y pues justamente lo que decía mi compañera Yoshelin, decirle a alguien que pues marcara 911 y pues que le dijera que era una persona inconsciente, y pues en el caso de no tener pulso, pues decir que no tenía pulso y que se necesitaba el DEA. Y ya posterior de eso, pues se necesitaba iniciar con lo que son las reanimaciones, que pues es 30 por 2 por 5, que son 30 reanimaciones, 2 ventilaciones y 5 veces, ¿no? Sí, son 5 ciclos. 5 ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones. 2 ventilaciones, justo. Sí, y recuerdo que durante la pandemia se había modificado esto porque, pues, no puedes dar respiraciones. Así es. Entonces creo que eso ya se quitaban las ventilaciones y seguías con las puras compresiones. Tiene un mecanismo fisiopatológico el por qué primero las compresiones antes de la ventilación. En las guías previas se manejaba primero la ventilación y luego la circulación, pero bueno, ¿cómo palpan el pulso, Abigail, para determinar si una persona tiene pulso o no tiene pulso? ¿Dónde se deben de palpar? ¿Puede ser carotidio, doctora? También leí que se puede comprobar que está respirando por su amplexación del tórax, y también tenemos que fijarnos bien, al escucharlo, encontrar la mnemotecnia de ver, oír y sentir, como voz. Voz. Ver, escuchar y sentir. Entonces, pero palpan el pulso, ese es para respiración, y el pulso es a nivel de la carótida. Avi, ¿por qué motivo no palpo a nivel radial o cubital los pulsos? Porque cuando ustedes, ahorita que estén yendo a hospitales, palpamos son los pulsos en esta área. ¿Por qué no se palparán ahí? ¿O alguien sabe? No, ni idea. A ver, piensen. Pues, bueno, yo creo, doctora, que es porque si el gasto cardíaco está disminuido o es un paciente que puede estar en paro, pues no va a haber suficiente presión para que llegue el pulso a las extremidades, no se va a sentir. Así es. Cuando dentro de 2 clases vamos a ver el estado de choque. En el estado de choque hay una hipoperfusión generalizada y lo único que se mantiene son los órganos centrales. Ustedes palpan y
ahorita ya están entrando a sala de urgencias. Cuando llegan los pacientes en paro, si se fijan, se palpan los pulsos a nivel carotídeo o femoral. ¿Por qué? Porque son lo que más mantiene el flujo. Las extremidades, sobre todo radial y cubital, esas no se van a palpar. O es un pulso sumamente filiforme o no es palpable dependiendo de la inestabilidad que tenga el paciente. Por ese motivo. Y las gasometrías también por ese motivo les cuestan mucho trabajo. Entonces, ¿de dónde la van a sacar? Es de acá, de la región radial, ¿sí? De la arteria de esta altura, o femoral. Entonces, ese es el porqué. Entonces, primero palpan pulso. Al momento de que palpan el pulso, ven, escuchan y sienten la amplexación y amplexión de la caja torácica y si tiene respiración o no. Si hay respiración, pues nada más se coloca el paciente en posición de seguridad, siempre y cuando sea factible, porque si es un paciente con trauma, cuando ustedes lo movilizan, acuérdense que podemos lesionar más la columna y lo vamos a ver ahora que veamos politrauma. Y si es a nivel hospitalario, se debe de colocar al paciente ya sea en decúbito lateral o en su defecto hiperextender cuello y poner mascarillas de ventilación para ayudarlo a la respiración. Si el pulso es débil o filiforme, entonces vamos a ver los algoritmos de reanimación. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos pequeños y pequeñez? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Yolotzin, síguenos platicando. Ya verificaron. No tiene pulso, no hay respiración, estás, por ejemplo, en una sala, te llega el paciente o estaba ahí en la sala y te dice a la enfermera que ya no respira y que no tiene pulso. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Bueno, si no tiene pulso y no respira, tenemos que seguir con la ventilación de rescate y también reevaluar el pulso cada 2 minutos. De lo contrario, pues seguimos con el RCP y ver también si tenemos disponible un DEA para pues seguir comprobando el ritmo. ¿Qué es un DEA? Un DEA es un ¿cómo se llama? Sí, es un desfibrilador. Uh-huh. Externo automatizado. Ajá. Sí. En otros países, porque aquí en México estamos en lo más bajo del tercer mundo, en todos los países debe de haber, sobre todo en avenidas, calles principales, centros comerciales, un DEA en las calles, precisamente para si algún paciente está en paro, ustedes colocan las palas y determinan cómo está el ritmo. ¿Por qué? Porque una de las causas principales del paro, ¿cuáles serían, chicos? Que por eso se utiliza el DEA. ¿No? Es la taquicardia supraventricular, si no me recuerdo. Las arritmias, sobre todo las arritmias que se llaman letales, las taquicardias supras te causan inestabilidad, puede que llegue todavía el paciente, pero las arritmias más letales, ¿cuáles serían? La fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, la torsada de Points, son las que se desfibrilan, que es parte de lo que vamos también a revisar. La desfibrilación como tal es una descarga. Entonces, tú colocas las palas a nivel del esternón y a nivel del ápice del corazón en lo que es el quinto espacio intercostal del lado izquierdo. ¿Sabe alguien de por qué motivo se colocan ahí las palas? Doctora, ¿no es porque ahí se llevan a cabo los estímulos eléctricos del corazón? Porque semejan exactamente el impulso de que lleva el sistema de conducción cardíaco. Esa es la base fisiopatológica. Entonces, acuérdense que entra el seno auricular y de ahí al sistema auriculoventricular y de ahí a los ventrículos. Entonces, la primer pala que está sobre el esternón, que era a la altura del seno auricular, y hace esa descarga.
y de ahí pasa hacia lo que son los ventrículos, que es donde está la otra pala, que está a nivel del quinto espacio intercostal en la caja torácica. Entonces, eso lo que te va a hacer es simular el sistema de conducción. Y ahora que estamos entrando en eso, ¿qué diferencia hay entre desfibrilación y cardioversión? Bueno, la cardioversión, aparte de que puede ser con desfibrilador o con fármacos, pues se utiliza principalmente en arritmias, obviamente descontando la ventricular, y lo que se hace es que se va a sincronizar con la onda R para regresar al corazón a que esté coordinado. O sea, que es cardioversión o desfibrilación. Cardioversión. Cardioversión. Y la desfibrilación como tal, pues sí ya es cuando hay paro y quieres despolarizar por completo al corazón, que vuelva a latir. Haces las desfibrilaciones es una descarga muy intensa, es un solo ciclo, y ahí es de manera asincrónica. ¿Sí entienden lo que es sincrónico y asincrónico? ¿Dana? Sí. A ver, ¿cuál es Armando? Como lo comentó mi compañero, ¿cómo dijo? ¿Asincrónico en qué? Asincrónico y sincrónico. Bueno, sincrónico es que se acopla un tiempo, que por ejemplo en ese caso es a las ondas R, que tiene un tiempo, y la otra es pues, a la hora que sea. No tiene que estar siguiendo. No hay un ritmo. Entonces, a ver, medicina, y les voy a tratar de enseñar de tal manera que entiendan la lógica de la situación. Si yo hablo de sincrónico, ¿qué tipo de complejos son los que yo puedo sincronizar en la cardioversión? ¿Los que están con ritmo regular o los que están irregulares, para que me entiendan? Los irregulares, ¿no, doctora? Pero ¿son complejos QRS bien formados o no bien formados? A eso me refiero. No bien formados. No bien formados. En el sincrónico. En el sincrónico. No, en el sincrónico sí va a estar bien formado. Exactamente. Ahí entran las taquicardias supraventriculares, es decir, que el impulso viene arriba en las aurículas como tal, por eso se llaman supraventriculares, están arriba de los ventrículos. Entonces los complejos son más estrechos y ves como tal los complejos, aunque estén muy pequeños los espacios entre cada uno, hay complejos QRS, que es lo que ustedes me están mencionando. Y sin embargo, si yo tengo una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, ¿dónde va a entrar esa sincronía? ¿Se puede o no se puede? ¿Ahí hay complejos QRS como tal? No, doctora, creo. Pues no, entonces esos son asincrónicos. La medicina es a veces tiende uno a enseñarles a memorizar, pero la memoria, si no tienes un referente, un anclaje previo de que en qué basarlos, se van a perder. Para la siguiente clase van a hacer a mano unos cuadritos para entender los algoritmos de la reanimación. Si se fijaron, realmente dar la reanimación no es tan difícil. Ahorita vamos a ver cómo se dan las compresiones, pero el entender los diferentes tipos de arritmias que se presentan en este tipo de situaciones de las arritmias, sobre todo letales, las van a tratar de memorizar, pero si no las comprenden, se les va a olvidar y no lo van a entender. Entonces, vamos a hacer en una hojita, van a poner, por ejemplo, la taquicardia ventricular, van a dibujar la mano, cómo es el trazo, cómo es ese trazo, y de ahí le van a poner adelantito si desfibrilan, cardioverten, a qué voltaje, porque es también diferente la carga de la desfibrilación a la cardioversión,
Y en los algoritmos te maneja en cuáles tienes que desfibrilar y cardiovertir y qué fármacos son los que se van a utilizar. ¿Les parece bien? ¿O se les hace pesado? Sí, doctora, está bien. Sí, doctora, está bien. ¿Sí? Eso es más que nada para que alcancen a comprenderlos. Entonces tienen taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, torsada de Points, taquicardia supraventricular, y entre esas ya, ahí ya te las maneja de manera general, ¿sí? Entonces mínimo son 4 ritmos que me van a buscar para que puedan entender. Entonces van a entender por qué es la importancia de la desfibrilación y la cardioversión. La desfibrilación en esa descarga es una descarga eléctrica tan fuerte que lo que te ocasiona es una sistolia. Pregunta, ¿la sistolia se puede desfibrilar o cardiovertir? No. ¿Por qué? Porque ya no hay una... Ya no hay complejo QRS. No hay ritmo. Entonces, si no hay ritmo, no hay que desfibrilar ni cardiovertir. ¿Sí? Entonces, lo que sale en las telenovelas, series, películas, pues ya vieron que no sirve. ¿Sale? Y lo que daban el golpe a nivel del esternón, un golpe muy fuerte, ¿todavía se utiliza, sí o no? No, ya no. No. Y algunas personas, bueno, algunos médicos, sobre todo los viejitos, todavía te lo utilizan porque eso asemejaba mucho esa desfibrilación, pero para eso es el desfibrilador, ¿ok? Muy bien. Entonces, ponen su DEA, que de ahí nos fuimos para allá. Le sale que está en asistolia el paciente, inician maniobras, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Isabel, platícame, ¿cómo haces las compresiones torácicas? ¿Cómo se tiene que colocar ¿cómo se llama? El médico o el personal de salud que está dando las compresiones, y cómo se dan en el adulto y cómo en el pediátrico? Bueno, en el adulto pues va a ser con el talón de las manos, se va a poner una mano sobre la otra y pues obviamente la persona tiene que estar de rodillas, inclinado hacia el paciente, y en niños pues va a ser con una sola mano. Depende de la edad del niño. Si es un recién nacido, eso va a ser con 2 dedos. 2 deditos o 2 manitas. Ajá, abarcan la caja torácica con sus 2 manos y con los dedos gordos comprimen sobre el esternón, o 2 deditos sobre el esternón. ¿Sale? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca que deben de manejar en un paciente pediátrico? De 120 a 160. De 100... Es más alta a diferencia del adulto. ¿Y en el adulto de cuánto debe de ser? De 100 a 120. A 120. ¿Por qué no más alto? Si lo que necesito es mandar la circulación. ¿Qué se les ocurre? Porque estamos simulando como el correcto funcionamiento del corazón. Así es. Entonces, tú estás tratando de hacer un llenado, una sístole y una diástole de manera parecida a lo que es lo normal. Si ustedes hacen las compresiones, porque eso lo van a ver ahora que están rotando allá, a veces nos emocionamos y le echas mucha galleta, es decir, la haces muy, muy rápida, pero eso no te permite un adecuado llenado ventricular y por lo tanto la sístole y la diástole no es eficaz para la reanimación. Durante la reanimación, las compresiones que ustedes dan solamente van a mantener una presión arterial media muy, muy baja. Lo van a investigar, ¿vale? Yo siempre les he dicho que aprender la reanimación cualquiera lo aprende, pero las bases fisiopatológicas, esa es responsabilidad del médico. Entonces, me van a buscar
cuánto es la presión arterial media que se maneja en un paciente que está reanimado y por eso, de ahí viene su nombre. Reanimación cardiocerebropulmonar, pero tiene una cierta medición. Entonces, si se fijan, no es suficiente como para mantener el flujo sanguíneo en todo el organismo y de ahí van a venir parte de las complicaciones si el paciente logra sobrevivir o llega a salir del evento del paro, lo que son los cuidados de la posreanimación. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí bien, chicos? Sí. Fer, ¿qué más quieres? A ver, Abby, ¿quiere? Sí, de lo de la presión arterial media, leí que se tiene que mantener a un nivel normal. ¿Cuánto es lo normal? Ay, eso no lo anoté. A ver, ayuden a Abby. ¿Cuánto es la presión arterial media normal? A ver, revisen rapidísimo, tienen la ventaja ahorita del internet. Mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Hasta? Hasta hoy 135. No. 89. No. A ver, búsquenlo. Doctor, es que yo encontré que hay diferentes según la edad del paciente. Ajá, sí, en los pediátricos cambia de la edad adulto. A ver, échatelas, Dana. Por ejemplo, en niños de 6 a 13 va a ser de 70 a 105 milímetros de mercurio. En jóvenes de 14 a 19, de 77 a 117 milímetros de mercurio. En personas de entre 20 y 60, de 80 a 120, 80 a 120 y mayores de 60 a 40. Les voy a pasar un tip para que se acuerden cuando hablen de presión arterial media. ¿Cuánto es la presión arterial normal? 120/80. Ajá. ¿Y cuánto es la presión arterial media que mencionaste, Dana, en los adultos jóvenes y adultos? Es la mitad, ¿no? 60. De 80 a 120 es al revés. Sí, como la sacas es con las dos sistólicas más una diastólica entre 3. Entonces, con eso te va a servir. Entonces, las inviertes, las presiones para que te sea más claro. Entonces, durante la reanimación, alguien encontró cuánto es la presión arterial media normal que se maneja durante las compresiones. Llega a ser menor de 45 milímetros de mercurio. ¿Con eso creen que sea suficiente para mantener la perfusión en todo el cuerpo? No. Es muy baja. Entonces, por eso es la eficacia de la reanimación y durante la reanimación ustedes tienen que ver que haya pulsos a nivel de las carótidas y femorales para ver que el complejo esté bien. Durante las compresiones torácicas deben de hacerlas pausadas y de manera rítmica y en el monitor se van a ver los complejos. Son similares a los complejos QRS, nunca van a llegar a ser iguales, pero deben de tener cierto ritmo entre 100 a 120 latidos por minuto como máximo para permitir esa adecuada perfusión solamente en los órganos vitales. ¿Sale? Y la ventilación, como vamos a ver también en la siguiente clase, no se las quise meter todas porque sí es bastante información, van a tener que ver desde el uso de dispositivos faciales, cánulas que tengan que utilizar o ya la intubación tal cual. Durante el paciente que se encuentra en paro, si está en paro, ¿sí?, que no late y no respira, es un hecho que hay que intubar. Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Les parece bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Y ahora,
Ustedes inician los ciclos, dan 5 ciclos completos, completan. Alguien tiene que llevar, fíjense, sobre todo a nivel hospitalario, alguien se coloca a la cabeza del paciente. El que está a la cabeza del paciente es el que da las indicaciones. Él mantiene la vía aérea permeable, la intubación y la oxigenación del paciente y da las indicaciones. Esa persona tiene que verificar al término del ciclo que haya pulsos, si se palpan o no, o si hay trazo en el monitor, porque también hay una actividad que se llama actividad eléctrica del impulso, quiere decir que se ve que hay complejos que son del latido del corazón, pero no hay pulso. Eso es equivalente a paro, ¿sale? Entonces ahí hay que volver a reiniciar maniobras. Y ¿cuánto tiempo, dijimos, llevan 2 minutos en ese ciclo cardíaco? Entonces a alguien más tienen que solicitarle que con un cronómetro esté verificando los tiempos para verificar que se completen los 2 minutos del ciclo cardíaco. Terminan el ciclo, palpan pulsos, verifican si hay o no actividad eléctrica. Si no la hay, vuelven a reiniciar. Si la hay, detienen el paro. Entonces, dentro de la reanimación básica y avanzada, en la avanzada ya es la administración de los medicamentos y la intubación como tal. Entonces, ¿qué medicamentos serían los que utilizarían ustedes durante la reanimación avanzada? Yo leí que el principal era la adrenalina. La adrenalina, exactamente. ¿Qué es la adrenalina? Conmigo van a tener que revisar fármacos, dosis, mecanismos de acción e indicaciones. ¿Por qué? Porque si no, se me van a perder. Y ustedes, a diferencia de otras universidades, sí llevan fármaco. Entonces no me pueden decir que no. A ver, ¿qué es la adrenalina? ¿Qué efectos tiene? ¿Y a qué dosis la van a utilizar? Revisen rápido. Bueno, ya encontré el mecanismo de acción y dice que estimula el sistema nervioso simpático, que son los receptores alfa y beta, aumentando de esta forma la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y circulación coronaria. Mediante su acción sobre los receptores beta de la musculatura lisa bronquial, la adrenalina provoca una relajación de esta musculatura, lo que alivia sibilancias y disnea. ¿Y a nivel cardíaco qué te ocasiona, Abby? Eleva la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria. Exactamente, que es lo que nosotros buscamos. Doctora. También tiene varios efectos. La adrenalina, acuérdense que nuestro propio organismo lo produce cuando hay situaciones de estrés, pero aquí la vamos a administrar para poder mantener o tratar de recuperar al paciente lo más pronto posible. ¿Cuánto es la dosis de administración, Carla? ¿Cómo la van a administrar? A ver, léelo, a ver, búscale. ¿De cuánto viene la ampolleta? A ver, Dana, ¿tienes el dato? ¿De 1 miligramo? De 1 miligramo. Entonces, generalmente administramos es la ampolletita completa. En los pediátricos sí se calcula la dosis porque son muy chiquititos. Ahí sí no hay vuelta de hoja, pero en el adulto no.
Se administra toda la ampolletita. ¿Cada cuándo se administra la adrenalina? Pasan ¿Cada una 2 dosis o 3 minutos? de 3 a 5 minutos, ¿vale? ¿Tienen algún tiempo o alguna cantidad de ámpulas que puedan pasar o de miligramos, dosis tóxica o algo así de adrenalina? Lo van a investigar, ¿sale? ¿Alguien leyó cuánto tiempo podemos dar de reanimación en un paciente? Yo había leído que 20 minutos, doctora. Ok. ¿Quién más da más? ¿Quién da menos? Yo leí que 10 minutos. 10 minutos. ¿No más? Fer. Gloria Fer. Yo leí lo mismo, 30 minutos. Como tal, si se fijan, las guías no te dan tiempo. Y si ustedes lo buscan en específico, no lo van a encontrar. ¿Por qué creen? Ahorita que están yendo a guardias hospitalarias, ¿les ha tocado ver las reanimaciones? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se avientan? Pues, por ejemplo, a nosotros una vez nos tocó un paciente donde no pararon hasta que, o sea, pasó ya mucho tiempo. Uh-huh. Yo creo que aproximadamente pasaron de 30 a 40 minutos hasta que dejaron de hacerlas. Pero no, yo supongo, quiero pensar que es dependiendo de la condición de cada paciente. Así es. Durante la reanimación depende mucho el tiempo que duró en paro o previo al paro, si fue paro presenciado o no, y de las comorbilidades. Dentro de la reanimación como tal, no te viene tiempo, y si ustedes revisan en el ACLS, que es las guías internacionales para la medicina de reanimación, no te dice un tiempo en específico cuánto debo de dar. ¿Por qué? Porque depende mucho de la edad del paciente, comorbilidades, tiempo que duró en paro, si fue paro presenciado o no, o si ya llegó en paro. Entonces, de ahí también te viene por lo que es los cuidados del síndrome por reanimación y las secuelas que te va a dejar. Las secuelas que deja un paciente en paro son muy altas, sobre todo a nivel neurológico. ¿Por qué? Porque las neuronas son tan especializadas que las lesiones de hipoxia o isquemia, porque en este caso se dan ambos procesos, no las tolera también el cerebro. Entonces, sobre todo el neocerebro, así la corteza como tal, no te tolera esas lesiones durante mucho tiempo, y lo único que te lo tolera más es el paleocerebelo. Entonces, solamente por eso muchos pacientes después de que salen del paro quedan con funciones vegetativas solamente, y las de corteza se pierden porque las lesiones de hipoxia e isquemia son tan severas que no las alcanzan a recuperar. Y esos pues los van a ver mucho en los pacientes. O sea, te dice el familiar, saque lo que cueste, pero las secuelas neurológicas son realmente muy altas y la calidad de vida es muy pobre en esos pacientes. ¿Sale? Entonces, por eso no te viene. Y éticamente, tampoco es recomendable, por ejemplo, si tengo un paciente oncológico ya en estadio final, con falla cardíaca, falla renal, falla hepática, ¿ustedes creen que sacarlo del paro les va a ayudar a ese paciente? No. Pues no. No. Hay algo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Lo vemos mucho en el nivel hospitalario. ¿Alguien ha ido a hablar de qué es el encarnizamiento terapéutico? No, doctora. No, doctora. Bueno, dentro de la ética, en el área de medicina tenemos varias situaciones que tenemos que tomar: la no maleficencia, la justicia, la beneficencia, y dentro de ellas existe lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Es decir, que yo sé que un paciente que a pesar de que le haga muchos procedimientos o muchos tratamientos, el pronóstico es fatal. Entonces, eso hace que, por ejemplo, como me dicen, ya me puedo aventar hasta más de 1 hora dando maniobras en un paciente para tratarlo de recuperar, le voy a meter aminas con ventilador y la calidad de vida que voy a tener es nula, pero yo lo tengo que sacar. ¿Por qué? Porque esa es mi idea, ¿no? Y no es bueno, ¿ok? Dana, adelante.
Doctora, yo había leído, leí en la guía de práctica clínica que, por ejemplo, los pacientes en estados terminales o los pacientes ya de edad muy avanzada, se tomaba como, por así decir, la decisión de no reanimarlos en caso de que ya, y por ejemplo, en el caso de los quemados, que tuvieron pues quemaduras ya muy fuertes, que es imposible que ellos puedan sobrevivir, o no sé, pacientes decapitados, que ya no hay manera de que ellos puedan volver a recuperar el ritmo cardíaco, era como indicado que ya no se realizaran estas maniobras de reanimación en ellos. Así es, muy bien. Kevin. Sí, igual yo había leído que pues lo definían como una especie de muerte angustiosa porque sabían que entre más tiempo pasaba, pues se iban a desencadenar pues los mecanismos que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Como lo que mencionaba en cuestión de la lesión principalmente cerebral por toda esta formación de los radicales libres. Entonces, por eso se manejaba como que hasta que se saliera del paro, pero que si era un paciente así, pues ya muy complicado, entre más tiempo pasaba, sabían que estos mecanismos se iban a hacer más intensos y se le consideraba como que el paciente no tenía una buena calidad de vida o como pues una forma angustiosa de que iba a acabar el paciente. Sí, son muchas cosas y en el aspecto ético deben de tener mucho cuidado. Hay veces que también tenemos la situación aprensiva de la familia, que es lo que les digo, la medicina te enseña en todo lo que son los mecanismos de las enfermedades, el manejo, el tratamiento. Pero saber tratar a la familia, al paciente, eso no te lo enseña fácilmente más que la práctica diaria. Nos ha tocado pacientes que efectivamente ya están en fase terminal y los mismos familiares dicen que ya no se le den maniobras, es decir, presenta paro y ya se le deja ir. O hay familiares que están ya muy complicados, me ha tocado ya varios eventos y se aferran a que sigan vivos. Entonces, esos a veces nos crean más conflicto porque sabemos nosotros que el pronóstico ya no es bueno. Entonces, ¿por qué? Porque lo que les comentaba a nivel cerebral y a nivel sistémico, que es parte de lo que vamos a ver ahorita del síndrome post-reanimación, las secuelas que va a dejar son muy altas y pues no es muy recomendable. Pero eso para que lo chequen, ¿sale? Muy bien. Fernanda Ugalde, a ver, platícanos, ¿qué es el síndrome post-reanimación? Ya das tus maniobras, sale el paciente del paro después de 3 ciclos y gracias a Dios, porque no fue a ustedes, fue gracias a Dios, ya sobrevivió el paciente. ¿Qué es el síndrome post-reanimación? Trastornos y complicaciones que se desarrollan después de un paro cardíaco que fue exitosamente resucitado a la persona. Y bueno, decía que por el proceso de resucitación y la falta de oxígeno puede causar daño en diversos órganos y sistemas, y eso nos daba lugar al síndrome por reanimación. Y ya después leí que había 3 fases. ¿Cuáles son esas fases? La de resucitación, reperfusión y recuperación. Ok. ¿Quién más? Oye, es que ahora sí han estado muy participativos. Rosa, Isabel. ¿Qué más? ¿Cuáles son esas fases? Bueno, yo encontré que eran 4 fases que van a ser 5. La fase inmediata, la temprana, la intermedia, la fase de recuperación y también la fase de rehabilitación. En la fase inmediata esta va a ser de la 0 a los 20 minutos, bueno, de 0 a 20 minutos. En la temprana ya va a ser de 20 minutos hasta las 6 a 12 horas que se presentó este paro. En la intermedia ya va a ser de las 6 a 12 horas hasta las 72 horas. Y pues en la recuperación ya va a ser de las 72 horas en adelante. Y en la rehabilitación pues ya va a ser desde que se da la alta hospitalaria hasta pues el tiempo que va a tardar en estar rehabilitado.
Sí, varios de ustedes me lo pusieron. Falta en algunos de ustedes de sus tareitas mencionar cuáles son los cuidados del síndrome por reanimación. Entonces lo revisan con calma y la siguiente semana lo veríamos con Dalila. Yo creo que les va a seguir dando la clase. Está bien emocionada, le gusta mucho darles las clases. Y yo me reincorporo nuevamente con ustedes de esta semana a la otra para seguir trabajando. ¿Les parece bien? Sí, doctora. Sí, doctora, una pregunta. Dime, Dana. Es que, la vez pasada que tuvimos la clase con las doctoras, nos dijeron que iban a platicar con usted si había forma de que nos pudiéramos quedar a guardias. Porque... sí. Si ustedes quieren quedarse a guardia, no hay ningún inconveniente. O sea, a mí me encanta que participen y trabajen. Los residentes están muy formados en la manera de que son, miren, tengo grupos muy tranquilos con ellos, no son manchados ni pasados, bueno, a excepción de 1 o 2 por ahí, pero si hay algún problema me avisan, si no, péguense con los que más les van a enseñar, tienen mucha facilidad de enseñarles y se prestan fácilmente, entonces sí se pueden quedar. Entonces, para que acomoden de tal manera que puedan ir ustedes y que no les afecte mucho en las actividades académicas, porque sé que con los cierres de ciclo de cada parcial que tienen, están luego bien atorados con los exámenes. Entonces, nada más acomódense y no hay ningún inconveniente, pueden ir y con mucho gusto son bienvenidos. Hoy ya no los dejé ir porque si teníamos hoy la clase y luego los que estaban rotando, dije no van a poder entrar a clase y va a ser un relajo. Entonces, ya mejor hoy descansan y terminan los pendientillos de cuanto a lo que les estoy dejando ahorita. Y ya yo le aviso, ahorita voy a ver a Dalila y a los otros residentes, porque les digo el evento ya ahorita en un ratito. Y sin ningún problema. Adelante, Kevin. La semana pasada igual nos estaba comentando la doctora que no sé si se lo comentó, pero por ejemplo hubo un poquito como de problemas en cuestión de la rotación, porque nos comentaba que normalmente este día en particular tienen una sesión. Así es, la sesión académica. Y luego no están, y nos dijo que nos pusiéramos de acuerdo para ver si llegábamos un poquito más temprano de las 7 porque, bueno, el doctor Reverendo pues nos dijo que como tal nosotros no tenemos que estar ahí en esas sesiones. Porque hasta nos dijo que igual nos podían llevar y eso, pero que no debíamos de estar ahí. Entonces, como luego las doctoras no estaban, que no sabían como qué era lo que procedía en ese aspecto. Sí, es que, mire, les soy honesta. Yo tenía el grupo los viernes nada más. Este grupo, que son ustedes de miércoles, apenas me los acaban de entregar. Porque el otro doctor se le complicaba por cuestiones personales. Entonces hicimos otro que de grupos. Hay 2 opciones. Ustedes lo deciden, a final de cuentas, no, ya les dije, yo no soy de esos maestros que impone y que los regaña y que los va a estar presionando. Ustedes definan. Hay 2 opciones. O llegan a las 7, 8 de la mañana y se quedan en el servicio. Yo ya voy a estar ahí el resto del semestre con ustedes. O 2, si no quieren, para que no batallen con lo de la sesión que se tiene cada miércoles, porque esas sí son de cajón, pueden llegar a las 9. Ustedes díganme, ¿qué se les hace más sencillo? Y nada más sería, yo creo que el siguiente miércoles, porque ya de este miércoles que viene al otro, yo ya me incorporo normal. ¿Cómo lo quieren manejar? O bueno, vamos a hacer algo para que no los conflictúe. El siguiente miércoles lleguen a las 9, la rotación que va, y la otra ya llega después de las 8 de la mañana. Yo ya ahí los veo en el servicio. ¿Les parece bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, está bien, doctora. Para que no estén batallando y ya entran normal y empiezan las actividades, y en cuanto Dalila o las R3 que estén ahí se desocupen, les darían la clase para que les expliquen. Yo ahorita de que las vea, yo les comento a Dalila y qué es lo que se ve ahorita y lo que les estoy dejando. Entonces, me van a revisar eso, sobre todo para que aprendan. Y
los cuidados por reanimación. Lo van a leer y lo van a tratar de explicar con ella y van a ver lo que es la secuencia de intubación rápida para que vean lo que es la vía aérea de manejo difícil, que la sepan pues, valorar y vean qué posibilidades pueden hacerlo. Sobre la marcha, y depende mucho, te digo, esa rotación está muy bien y creo que la mayoría de mis residentes son accesibles, igual y les pueden enseñar a hacer procedimientos hasta de esa índole. Para mí es bien importante que aprendan, aunque sean alumnos de pregrado, durante el internado van a batallar si no saben hacer maniobras de reanimación e intubar, porque luego les toca estar en servicios, por ejemplo, cirugía general, muchas veces los dejan solos en el internado y ustedes solos tienen que resolver el manejo del paciente en paro y luego andan corriendo por todo el hospital buscando ayuda. Entonces, por lo menos que tengan cierta noción para en lo que piden ayuda de alguien más que les pueda asesorar, ¿sale? Y van a buscar los medicamentos que es adrenalina, atropina principalmente, indicaciones del uso del bicarbonato en la reanimación, porque son muy específicas. En algunos te viene hasta el uso de la vasopresina y le van a poner mecanismo de acción, dosis, cómo se administra y si hay dosis máxima, ¿sale? Sí, ¿Les doctora. parece? Para que Sí, vayan agarrando feeling y digo, no por ser estudiantitos quiere decir que no, que nada más se les da ahí una medio embarrada, sino para que les dé esa motivación de decir, bueno, ¿y por qué lo manejan así? ¿Qué le hacen? ¿Qué es lo que puedo yo ofrecer, no? Entonces, eso es a mí lo que me gusta de manejarles los grupos y ya sobre la marcha vemos los algoritmos también de las arritmias, pero para eso tienen que entender cómo se dan los mecanismos de las arritmias, ¿sale? Pero eso ya lo vemos con la marcha. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? No, doctora, No, todo doctora, bien. gracias. No, por ahora no. Sí, por ahora no, ya hasta que estén con los pacientes de, ¡ay, ahora qué le hago! Pero eso sí, yo siempre les he dicho, la necesidad los obliga a estudiar. Pero bueno, sí, yo ahorita que vea a las chicas, a las doctoras, les comento para que se acomoden con ustedes y se acomoden ustedes para hacer sus guardias, sin ningún problema. ¿Sale? Muchas gracias, Sí, doctora. Doctora, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues los dejo, que tengan bonita semana y nos estamos viendo dentro de muy poquito. ¿Sale? Sigo al pendiente de ustedes. Ok, doctora, muchísimas Gracias, doctora. Hasta luego.